Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a jueves 16 de mayo y hoy nos han pedido nuestros amigos, los miembros del canal, como por ejemplo Arkepi nos ha pedido Blackstone, Nicolás nos ha pedido Meliá, Walmart para Santi Rucci, que ojo tiene Santi Rucci, macho. Tienes un ojo para las empresas bueno, ¿eh? Y Gestan, que nos pide nuestro amigo Jesús Ramos. Por cierto, Jesús Ramos, tengo un compañero de trabajo que se llama exactamente igual que tú. Pero yo sé que tú no eres él, porque en el mensaje que me has puesto de línea y media, él hubiese dicho 3 palabrotas y tú no has dicho ninguna, así que seguro que no eres. Bueno, y además vamos a ver Fluidra, Grupo San José, Solaria y Farmamar. Estas tres están muy pero que muy interesantes. Las traigo más a menudo porque hay que comentar las jugadas que están haciendo. Y Farmamar es una jugarreta y también hay que comentarlo, ¿vale? Que nadie se alegre por estas subidas que son más falsas que iba a decir una peseta, pero bueno, para aquellos jóvenes del canal, que 1,5 €, una moneda de 1,5 €. Bueno, pues vamos a empezar primero por un comentario que nos hace José Luis, miembro del canal, que dice: muchas gracias, Miguel. Te quería hacer una consulta sobre acciones de IEP. Ya sabéis que IEP es la empresa del señor Icahn. Y cobro en acciones. Luego las vendo y me quitan retenciones de todo tipo. ¿Sabes cómo retienen en Estados Unidos? Pues sí, lo conozco muy bien y hay que tener mucho cuidado. Lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo mal, que yo supongo por el comentario que acabas de hacer que lo estás haciendo muy mal, si te pilla Hacienda, te la vas a jugar, ¿eh? Lo estás haciendo mal. Vale, te lo explico. Cuando cobras un dividendo, tienes que tener en cuenta que cada país tiene su legislación y su acuerdo con nuestro país, con España, ¿vale? Y el problema es que Estados Unidos te va a cobrar por adelantado un 15% por el dividendo, ¿vale? Y por la venta de las acciones, los beneficios. Un 15% se van a quedar. Lo que pasa es que hay un acuerdo bilateral con España, donde España ese 15% te lo tiene que devolver, porque España te va a cobrar otro 19%. Pero como Estados Unidos ya te ha cobrado el 15%, pues España te lo tiene que devolver. A veces es automático y otras veces lo tienes que reclamar tú. E incluso hay ocasiones en las que pues Hacienda hace oídos sordos y ya te puedes meter en líos porque no te lo va a devolver, ¿vale? Te tienes que meter en líos más gordos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Tú estás haciendo una cosita muy mal y es cobrar en acciones. Lo primero, si tú cobras en acciones para luego venderlas, hombre, yo te recomiendo que cobres primero en metálico, si puedes, si te deja la opción, porque te ahorras un paso. Y lo segundo, acuérdate de la regla FIFO, First In, First Out, ¿vale? Que está en inglés, la regla FIFO. Las primeras que compras son las primeras que se venden. Tú las acciones que estás vendiendo no son las acciones que estás recibiendo por dividendo, ¿vale? Son las primeras que has comprado. Y a la hora de declararlo, tienes que saber a qué precio las compraste. Imagínate un ejemplo. Yo compré esta empresa, yo qué sé, me lo invento, a $1 por acción. Pasan 2 años y yo compro, yo qué sé, compré 1000 acciones. Y yo recibo 10 acciones, ¿vale? Como dividendo. Y por lo tanto equivale, pues, a un dinero. Bien. Tú cuando vendes esas acciones, esas 10 acciones, no estás vendiendo las 10 que has recibido gratis de la empresa. Es decir, como si tú las hubieses comprado por 0 €, porque te la está regalando la empresa, ¿vale? Tú estás vendiendo 10 acciones de las primeras 1000 que compraste a $1 y tienes que declararlo que las has comprado a $1. El problema viene después. El día que te quieras deshacer de todas las acciones, ahora tienes un follón, porque vas a tener acciones de las 1000 que compraste, pues te quedarán, por ejemplo, has repetido esta operación 10 veces, te quedan 900 acciones compradas a $1 y unas 100 acciones compradas a $0. Y aún encima, Estados Unidos se queda con el 15%, luego se lo tienes que reclamar a la Hacienda Española y el lío puede ser monumental. Yo te recomiendo esto que no lo hagas. ¿Esto dónde se podría hacer perfectamente sin ningún problema? En el Reino Unido, donde la tasa que te va a cobrar el gobierno de Reino Unido es 0. No te va a cobrar nada, ¿vale? Por el acuerdo que tienen con España. Así que ten mucho cuidado, tanto a la hora de cobrar dividendos, como cobrar en acciones, como comprar y vender acciones así a lo loco. Esto si puedes evitarlo, evítalo. Porque claramente lo que estás haciendo es declarar mal las acciones y por lo tanto si es un movimiento importante de dinero, a Hacienda le puede pues chirrear un poco y pedirte una consulta para ver qué es lo que estás haciendo.
Así que, José Luis, ándate con cuidado. Espero que sea poco dinerito, porque como esto supere claramente los 3.000 euros en este caso, seguramente pues algún botoncito, alguna lucecita roja se puede encender en Hacienda. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo, donde tenemos aquí las acciones de Blackstone, que nos la pide nuestro amigo Arkepi. Claramente es una empresa que es para cobrar por dividendo. Hay que tener mucho cuidado con estas empresas, ya he traído varias. Y lo primero que tenemos que hacer es, sus fundamentales me interesan mucho, pero a mí lo que me interesa muchísimo más a la hora de una empresa para cobrar dinero en dividendo es saber si lo puede pagar, si lo puede sostener a lo largo del tiempo. Bien, además me dice Arkepi que me lo pidió hace mucho tiempo y no la vi. Te juro, por favor, perdóname, Arkepi, es la primera noticia de que me habías pedido esta empresa. Tengo 1.000.000 de mensajes y ya os digo, si además tu mensaje lo contesté por algún comentario o lo que sea y te escribí y te dice, mira, pues esto lo tienes que hacer así, ese mensaje para mí desaparece. Si estaba ahí la petición, pues lo siento mucho, te pido perdón, ¿eh? Cada vez que os pase a los miembros de cada vez que yo esté metiendo empresas y no veis la vuestra, con dejarme un par de semanas de margen, pues eso quiere decir que me lo he saltado por algún motivo y nada, pues me lo vuelves a pedir y lo meto con prioridad. Bueno, pues esta empresa capitaliza 3.200 millones de dólares con un PER de 678. Esto es porque ha perdido dinero en el último trimestre y se ha disparado. Normalmente tiene un PER entre 16, 28, 11, aquí un 14, aquí un 15. Bueno, pues un PER normalito para este tipo de empresas. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que con esas pérdidas, pues ahora el esfuerzo para pagar ese dividendo es brutal, ¿vale? Pero vamos a calcularlo de otra forma. Es brutal. Además vemos claramente que este tipo de empresas además sigue todos los patrones. Endeudarse, endeudarse, endeudarse. Aquí bajó un poquito la deuda en el 2023, pero perdón, es una deuda descomunal. Fijaros el dinero que tiene en caja y fijaros el dinero del free cash flow. O sea, estamos hablando de una empresa extremadamente endeudada. Ahora vamos a comentar el motivo. Bien, vamos a ver qué hace para pagar el dividendo. El dividendo, si nos cogemos el 2023, pues tiene 4 pagos de 0,62 los 4 pagos, ¿vale? Aquí los tenéis y aquí ya pues se mantienen 0,62 en el 2024. Si cogemos el 2023 como referencia, se coges una calculadora y hacer 0,62 por 4, ¿vale? $2,48. Pero recuerdo una vez más que esto pues me han quitado ya el 19% de Hacienda, con lo cual tengo que dividirlo entre 0,81, con lo cual me da un total de unos $3, para que os hagáis una idea. Unos $3, 3,06, me da igual, $3. Muy bien, nos venimos aquí y decimos, pero vamos a ver, esta empresa ¿cuántas acciones tiene? Y aquí tenemos un resumen de las acciones, ¿vale? Tiene un gran free float, es decir, una cantidad de acciones libres que no pertenecen a manos fuertes o que están sujetas a la directiva. Son 173,5 millones de acciones. Bien, pues 173,5 millones de acciones por $3 por acción, 520 millones de dólares en dividendo. Solo en pagar el dividendo, aproximadamente 570 millones, ¿vale? Por decir una cifra redonda. Nos venimos aquí y decimos, pero vamos a ver, ¿cuánto gana esta empresa? Entonces nos tenemos que venir al beneficio neto. Y entonces vemos que hay pues meses que gana, meses que pierde. Y fijaros, en TTM solo gana 4,96 millones de dólares. Bien. Pero si nos quedamos con el mejor dato de los últimos trimestres, vemos que aquí, en el primer trimestre del 2023, ganaba 117 millones. Multiplicando por 4, no llega a 480 millones. ¿De dónde saca el dinero para pagar 570 millones solo en dividendo? Efectivamente, de la deuda. Porque recordad que el dividendo no va a cuenta de los resultados de ese año o de los resultados trimestrales. Es un dinero que se saca de la caja, del flujo de caja, y normalmente se hace a cuenta del año anterior. Entonces aquí nos están engañando. Es decir, es una empresa que en el mejor de los casos ganaría 480 millones en un año teniendo en cuenta el mejor trimestre, pero realmente están ganando 5 millones y nos está pagando a todos 570 millones en dividendo. Alguno cuadra, ¿verdad? Bueno, pues estas empresas ya las hemos traído muchas, pero que muchas veces. Son empresas que solo están para cobrar un dividendo a base de generar una deuda descomunal, como acabamos de ver. Y al final, ¿qué ocurre con estas empresas?
que un día te levantas y dices, pues esta empresa acaba de cancelar el dividendo y tú has comprado a $18 y te levantas al día siguiente que está a $3, a $6, a $9, me da igual. Entonces, es empresas de altísimo riesgo. Si tú encuentras una empresa de estas que te entrega un buen dividendo, pero que además gana el doble de lo que paga por dividendo, con crecimiento, aunque tenga un crecimiento cero, es decir, siempre cobra lo mismo, tal, pues yo te recomiendo que la compres, no a cualquier precio, pero sí. Pero esta empresa, que por cierto, para analizarla por técnico hay que quitar el ajuste por dividendo, porque, se me ha olvidado deciroslo, el dividendo que paga es del 13,36 a estos precios, 13% a estos precios. El problema que tiene es que normalmente suelen ir cayendo poquito a poco. Fijaros que después de la caída de la pandemia del 2020, pues sí, el que haya tenido suerte y comprarlas a $15, pues un genio del avispao, y luego, oye, pues llega hasta 33 y ahí vende, pues cualquier flipado de Twitter, de Facebook y de Instagram, como no, hay muchísimos traders así, oye, pues vendió aquí y no volvió a comprar, y luego compró aquí y vendió aquí, perfecto, me parece maravilloso, menudo ojo tiene. Pero claro, lógicamente, si nos metemos por dividendo, donde a lo mejor en el peor de los casos has comprado a $30 y te encuentras que hoy está a 18, es decir, ya has perdido $12 y por el camino te ha entregado, yo qué sé, 7, pues no merece la pena. No merece la pena. Porque aparte Estados Unidos se queda con el 15%, luego Hacienda Española te va a quitar 4, bueno, te quita 19, pero luego tienes que reclamar el 15%, bueno, un follón. Al final no merece la pena. No merece la pena. Estas empresas hay que tener muchísimo cuidado porque además lo que decimos, te puedes despertar un día con que pues han cancelado el dividendo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho, pero que mucho cuidado. Hay muchas empresas que entregan un buen dividendo y además que es claramente sostenible en el tiempo, pero no suelen ser este tipo de empresas. Yo desconfío de ellas, claramente, porque no generan suficiente dinero como para pagar un buen dividendo, ¿vale? No lo generan y por lo tanto no puede durar en el tiempo, ¿vale? Así que huid de ellas. Vamos ahora con Meliá, que nos la pide nuestro amigo Nicolás, donde comentábamos hace mucho tiempo que el problema de Meliá es que va de la mano con IAG, y es decir, cuando le cambien los fundamentales a IAG, pues a Meliá le puede pasar un poquito lo mismo. Y así fue, rompió con ese cambio de fundamentales, rompió la resistencia de larga duración, hizo un throwback perfecto y bien bonito, y situó las medias más o menos en paralelo, se abren un poquito, pero es normal. Lo único malo que tiene es que va acompañando el precio a la media de 20 sesiones y por lo tanto no ha bajado nunca hasta la de 50 o de 100, con lo cual las medias están empezando a abrir un poquito en abanico. Es la única pega que le pongo, ¿vale? El volumen permanece bajito, constante y bajito, y todo apunta a que quiere atacar el nivel que comentábamos hace ya mucho tiempo. 8,18 €. ¿Qué comentábamos ya hace mucho tiempo? Que cuando cambien los fundamentales de esta empresa, lo más probable es que vaya a atacar ese máximo. 8,18. Y lo que pase ahí, en esa zona, si coincide muy cercano a otro fundamental, a otra presentación de resultados trimestrales o semestrales, pues habrá que analizarlo con mucho cuidado, ¿vale? Habrá que analizarlo con mucho cuidado. Así que por ahora tiene muy buena pinta de ir a atacar el 8,18 y a partir de ahí seguramente habrá muchísima gente que se salga. ¿Por qué? Porque ya ha tocado ese nivel anteriormente y se habrá comprado muchas acciones en esos niveles y habrá muchísima gente deseando salir porque están hasta las narices de estar en la empresa, como es lógico. Así que lo único que hay que hacer es esperar y a partir de ahí ya veremos cómo son los siguientes resultados. Por cierto, los resultados de IAG caerán este fin de semana para todos los miembros del canal, que como siempre me pasa, no sé si os habéis dado cuenta en los vídeos de los trimestres anteriores, que IAG presenta resultados, yo ni me entero y yo estoy en los vídeos diciendo, ¡buah! Cuando presente resultados IAG ya veremos, no sé qué, y llevaba una semana ya presentados. Bueno, pues lo analizaremos este fin de semana. No han sido catastróficos, no han sido buenos, claro, porque ha perdido un poquito de dinero, pero oye, han mejorado muchísimo con respecto al primer trimestre del 2023, como es lógico. Y a Meliá Hoteles, pues lo mismo. Hay que ver los resultados y analizarlos. Y a partir de aquí, pues tomar dos decisiones. Puede ser dos decisiones claras. ¿Qué pasa si los resultados no son tan buenos como lo esperado? Pues que el retroceso será clarísimo. Si son mejores de lo esperado o dentro de los límites, pues quizás si rompe este máximo es lógico que vaya a buscar el 138,2 con el paso del tiempo y estaríamos hablando de 10 € por acción. Algo que no se ve desde el 2019. Es decir,
Una vez que cambien los fundamentales trimestre a trimestre, es decir, se vaya comprobando que el negocio va viento en popa, pues oye, volveremos a niveles del 2018 y 2019, ¿vale? Que estaríamos hablando pues un 138 y un 161.8 respectivamente de Fibonacci. Y nada más que decir de Melia, simplemente ver los resultados. Por cierto, ya os adelanto que lo que comentábamos hace semanas de ese IAG, que bueno, que se planteaban los expertos un crecimiento del 24% del volumen de viajeros, sobre todo internacionales, bueno, pues parece ser que ya en sus cuentas ya nos refleja una subida del 7, que es más o menos lo que coincidíamos, ¿no? Un 24 para el año 2024, pues equivalente pues a eso, a un 6, un 7% trimestral, y se ha cumplido, con lo cual Meliá Hoteles pues también se va a ver beneficiado de ese movimiento de turistas. Lógicamente, prácticamente IAG y Meliá Hoteles van de la mano, con lo cual por ahora ninguna preocupación, hay que esperar con Meliá. Vamos ahora con nuestro amigo Santirucci, que nos pide Walmart, que vamos a ver directamente ya los fundamentales. A resetear, ha tocado. Venga, ahí está. Es una empresa que capitaliza una burrada, 511.000 millones, con un dividendo muy pobre, 1,39, y un PER prácticamente 31. Pero si os fijáis en la evolución del PER de esta empresa, pasa de un 22, 29, bueno, un 30, un 29, un 34 y un 29 prácticamente. Con lo cual quiere decir que estamos dentro de la franja. Fijaros también que el PER va evolucionando hacia la parte superior, es decir, está subiendo poquito a poco el PER, lo cual también es muy buena noticia, ¿eh? Es una empresa que crea confianza. Además tenemos PER de los últimos 5 años, quiere decir que una empresa que nunca ha perdido, por lo menos los últimos 5 años no ha perdido dinero. Vemos un esfuerzo por dividendo muy bajito, con lo cual está muy bien, y una pequeña reducción de deuda que últimamente ha subido un poco, y bueno, pues vemos una caja muy flojita con respecto a la deuda y un free cash flow que tampoco es nada del otro jueves, con lo cual podemos decir que es una empresa ligeramente endeudada, no es como la primera, como Blackstone, pero bueno, está ligeramente endeudada. Si nos vamos a los márgenes, vemos que tenemos unos ingresos que van creciendo ligeramente, es una buena señal. Si nos fijamos aquí, sonían 153.000 millones en el segundo trimestre del 2022, para luego pasar a 161.000 y luego pasar a 173.000. Perdón, que tengo la garganta así un poquito tocada. Muy bien, márgenes muy pequeños, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Aún así, exceptuando un trimestre, el tercero del 2022, en todos los demás ganan mucho dinero, del orden de 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, 1.600, casi 8.000 millones, luego 453 millones nada más, 5.500 millones. Al total, en TTM, es decir, los últimos 12 meses, tenemos 15.500 millones de dólares de beneficio. Eso es un dato muy importante para luego compararlo con la deuda, ¿vale? Entonces vemos que la deuda son 61.000 millones, quiere decir que con todo el dinero de 4 años, si se mantienen estos fundamentales, se podría comer la deuda. Con lo cual he dicho antes lo de ligeramente endeudada, ¿vale? No solo hay que mirar el free cash flow, que también está muy bien, pero también hay que mirar el beneficio de la empresa. Lógicamente ninguna empresa va a dedicar el 100% de su esfuerzo económico para pagar una deuda, pero nos da un poquito la idea de la cantidad de deuda y el beneficio. Esos dos parámetros pues son muy importantes a la hora de ver cómo gestiona la deuda de la empresa y qué beneficio le saca, ¿vale? No me importa que una empresa esté endeudada, muy endeudada, si luego es capaz de reducir esa deuda y además sacar un muy buen beneficio. Eso es algo que a mí me saca, descoloca un poquito a la gente cuando se lo cuentas, ¿no? No es lo mismo estar muy endeudado pero sacar un muy buen rendimiento a ese dinero, que pagas de sobra los intereses y además lo puedes reducir cuando tú quieras, que una empresa pues que está extremadamente endeudada, saca muy poquito rendimiento, los intereses de la deuda le comen todo el beneficio y aún encima no tiene suficiente capital para poder pagar esa deuda, ¿vale? No es la misma situación, con lo cual esta empresa está bastante bien. Podría mejorar un poquito los márgenes si pudiese, que lógicamente no va a poder, pero bueno, está muy pero que muy bien. Fijaros además el comportamiento que ha tenido en los últimos años. Desde 2020, por ejemplo, no ha dejado de crecer, con lo cual es una empresa que, bueno, por rendimiento de dividendo no es, con un 1,35 de márgenes, muy poquito, pero por ahora no tiene ninguna señal de debilidad. Lo único que podemos decir a
Santiagucci que yo compraría no a cualquier precio, compraría cada vez que ataque a la media de 200 sesiones, un poquito por debajo de la media de 200 sesiones. ¿Cuál es el problema? Que es una empresa, por cierto, no sé si he puesto el adjunto por... Sí, lo había puesto. Es que si no, como no le ponga la compensación por dividendo, me cambia todos los gráficos, ¿vale? En la primera gráfica, perdonad. Que os decía, atacar cada vez que ataque a la media de 200 sesiones es cuando hay que comprar, ¿vale? No merece la pena tirar Fibonacci porque no hay retroceso suficiente. No merece la pena tirar líneas de tendencia porque estamos hablando de muchos años y por lo tanto habría que utilizar el semilogarítmico en el gráfico, y a mí pues sinceramente no me gusta demasiado mirar gráficos más allá de 3-4 años porque no merece la pena. Y atacar siempre cuando entrar en ese ataque a la media de 200 sesiones por debajo de ella. Por ejemplo, hoy, a día de hoy, estaríamos hablando de un precio de unos $55, ¿vale? Cada vez que se acerque a la media de 200 sesiones, que está en 55,77, ahí activar una alarma y decir, atento que tengo que comprar esta empresa. Mientras siga manteniendo sus fundamentales, cualquier ataque a la media de 200 sesiones es una compra clara. Ahora mismo hay un escape en la zona de los $63, fijaros aquí cómo se ha escapado el precio con la presentación de resultados, que ha sido bastante buena, con una sorpresa de un 14% más. Bueno, pues no merece la pena correr detrás de esta empresa en estos precios. Es mejor esperar a que ataque. ¿Cuál es el problema? Que fijaros, esta empresa atacó en marzo del 2023 y en diciembre del 2023, con lo cual, bueno, pues estamos haciendo ataques cada 8, 9, 10 meses, con lo cual hay que tener mucha, pero que mucha paciencia. Ahora mismo estamos muy altos, con una exageración de respuesta con respecto a esa presentación de resultados, y lo más lógico es que luego tenga que corregir. Pero así, lo único que hay que hacer es tener mucha paciencia y esperar el momento adecuado. Muy buena empresa. Vamos ahora con Gestamp, donde, bueno, la trajimos hace unas semanas y nos la pidió nuestro amigo Jesús Ramos. Bueno, pues no pasa nada, la volvemos a traer. Es una empresa que marcaba una clara divergencia alcista, marcando estos puntitos de aquí, donde, bueno, como me comenta nuestro amigo, que por cierto lo tengo que tener por aquí, aquí está. Dice, gran análisis, Miguel, da gusto ver cómo explicas y siempre sin sectarismos ni soberbia. Es muy raro de ver. A mí es que me da todo igual ya. Ya tengo una edad que ya todo me da igual. Me da igual tener razón que no tenerla, que yo hablo y luego me equivoco y punto. Pues como todo el mundo. ¿Cómo ves la evolución de Gestamp? Los ingresos han bajado, pero muy poco, pero la deuda ha subido. Yo creo que aún le queda algo de bajada. Pues, ¿puedes darme tu opinión? Pues claro, yo te la doy. Mira, Gestamp estaba gestionando una divergencia alcista muy, pero que muy clara, además cerca de un soporte claro, que es cuando perdemos el 38.2, que estaría más o menos a este nivel, a los 2,96. Bueno, pues se estaba acercando mucho al 23.6, que es un soporte que no suele tocar, porque fijaros la última vez que rebotó, no llegó al 23.6, se quedó más o menos en los mismos niveles que hizo este mínimo. Y fijaros, una divergencia alcista de 1, 2, 3 y 4 puntitos. 4 puntitos muy interesantes. Acordaos que yo siempre os digo que son fiables a partir de más de 2, a partir de 3 en adelante. Y además está haciendo una estructura que los miembros del canal han tenido acceso a ese tutorial, donde es muy probable, lo que pasa es que se está demorando un poquito, que vaya a atacar la media de 200 sesiones. Bueno, Jesús Ramos, para ti y solo para ti, que no nos escuche nadie. Si esta empresa es capaz de atacar ahora mismo con esta divergencia alcista, atacar la media de 200 sesiones, retroceder y quedarse más o menos en esta zona, 2,95 €, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Puede ser 3 € o 2,90 €. Más o menos esta zona de aquí, ¿vale? 2,90 €, venga, para los amigos, 2,95 € hasta 2,90 €. Más o menos esta zona de aquí. Si hace esa figura, es una figura de vuelta muy interesante, ¿vale? Una figura de vuelta muy interesante, que tiene bastantes probabilidades de cumplirse. Fíjate también en el pequeño detalle, aparte de la divergencia alcista, que la media de 20 sesiones ha cruzado ya la de 50, algo que no sucedía desde aquí, desde agosto del 23, a la inversa, por supuesto. Aquí cruzó la baja, aquí se está cruzando la alta, con lo cual es una clara señal. ¿Por qué no comprar ahora? Bueno, pues porque esta figura todavía no se ha formado.
¿vale? No se ha formado. Entonces llega un momento en el que uno desconfía. Tenemos que desconfiar de todo, ¿vale? Cuanto más desconfíes, mejor. Mejor. Entonces, primero, ataque a la media de 200 sesiones, corrección de precio hasta la zona 3 euros hasta 2,90 euros. Eso se llama precio óptimo de compra. Se compra ahí y luego toca esperar, ¿vale? ¿Dónde pondríamos el stop loss? Pues sería pues muy personal, ¿no? Yo lo pondría, por ejemplo, en 2,80 euros, 2,75 euros, más o menos en esta zona. ¿Podríamos ajustarlo un poquito más a 2,65 euros? Sí, podríamos, pero ya es una pérdida considerable si entramos a 2,90. Estaríamos hablando de perder 30 céntimos, de perder más del 10% de pérdida en ese momento. Con lo cual, bueno, si cogemos 2,90 y hacemos una pequeña entrada de 3.000 euros, pues perfecto. Podríamos arriesgarnos a perder 300 euros, no es un descalabro. Si se activa esa figura y vuelve a subir, entonces habría que meter un poquito más de dinero. 3.000 euros más, 4.000, 5.000, dependiendo de la confianza que cada uno tenga de la empresa, por supuesto, del tamaño de cada cartera, ¿vale? No es lo mismo tener una cartera de 30.000 euros, donde meter 7.000, 8.000 euros aquí es un suicidio, que una cartera de 75.000 euros, donde meter 7.000 euros está muy bien, estaría bastante bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque si me permitís que resete el gráfico y vemos los fundamentales de Gestamp, bueno, pues es una empresa que tiene pues unos ingresos más o menos variables, estacionales, que ya le toca un pelín de corrección quizás a los ingresos totales, con unos márgenes muy pequeñitos, con lo cual quiere decir que es una empresa que como le tosa a alguien se puede meter en pérdidas, pero a mí me importa el histórico de beneficios también, es decir, una empresa que, oye, tengo un pocos márgenes, pero fíjate, los 7 últimos trimestres no he perdido dinero, siempre he ganado, con lo cual es bastante probable que en el siguiente gane dinero. No hay problema. Mientras siga ganando dinero, no hay problema. Además, es una empresa que capitaliza 1.750 millones con un PER 7. Y fijaros, estamos hablando de una empresa que tiene normalmente tiene un PER 16, PER 8, PER 7. Y aquí estamos en el PER más bajo, 6,83. Con lo cual estamos, desde 2021, que va ganando dinero, bueno, pues estamos en la parte más baja. ¿Quiere decir esto que va a subir a partir de aquí? No, quiere decir que tenemos muchas probabilidades desde que aquí rebote, pero no quiere decir que ya por esto tenga que subir, ni muchísimo menos, simplemente estamos hablando de probabilidades. Además es una empresa que, como comentamos el otro día, parece que está gestionando muy bien la deuda, aunque haya crecido un pelín, pero vemos que la evolución total es de ir bajando la deuda. La caja, pues sí, se mantiene más o menos a la baja un poquito y el free cash flow es muy escaso. Es una empresa bastante endeudada. Necesitamos 5 años al menos para poder pagar la deuda del 2023. 5 años del 100% del esfuerzo de esta empresa en pagar esta deuda, con lo cual es una empresa bastante endeudada. Pero es muy estable en cuanto al beneficio. Y eso, pues oye, es una buena idea. Entonces estamos hablando de unos fundamentales que no son excelentes, ni muchísimo menos, no lo son. Pero es una empresa que tiene unos fundamentales, bueno, aceptables. Nos encontramos en un momento muy interesante, donde puede activarse una figura en forma de M que nos llevaría a valores pues de 1,80 € o incluso inferior, si se activase esa figura. Entonces aquí, como he dicho al principio, bueno, si hay esa figura de cambio de tendencia, sería muy interesante, pero que muy interesante a medio plazo, pero si no se activa y se pierde este mínimo de 2,75 €, pues entonces estaríamos hablando de un descalabro que podría ser, entre comillas, podría ser que se fuese a activar esta figura en forma de M de muy mala manera y ver los 1,87 €. Por eso te digo que es muy difícil evaluar la situación. Tiene que activarse la figura primero, merece la pena esperar a que ataque la media de 200 sesiones y corrija. Y bueno, pues por ponerte un ejemplo, estaríamos hablando de esta estructura de aquí, ¿verdad? Tenemos una caída catastrófica hasta los niveles más o menos actuales, rebote, cruce de la media de 20 sesiones. No, en este caso no habría divergencias, lo cual aquí mosquea un poco, pero mira, ataque a la media de 200 sesiones, corrección del precio, punto óptimo de compra, ataque otra vez, máximo creciente, mínimos, aquí serían muy desaconsejables porque son mínimos decrecientes, pero bueno, vamos a dejarlo en que hace un doble suelo, ya sé que no soy muy amigo de doble suelo, nos podemos arriesgar y a partir de aquí, oye, tendencia alcista.
¿vale? Estamos hablando de no duplicar, pero sí prácticamente un 75% de beneficio, que eso no lo puede decir todo. Bueno, pues vamos a esperar la misma estructura aquí, que parece muy interesante. Podría ser que nos llevase otra vez a la zona de los 4 euros, 4,50 euros, que no está mal, ¿vale? Pero siempre un ojito puesto a que esa figura tenga que repetirse una y otra vez. Si no, mal asunto. Bueno, ¿qué pasa con Fluidra? Pues que esa figura que yo os decía de... ¿Cómo se llama esto? Pues una figura de doble espejo, que no me salía la palabra. Con respecto a este canal alcista, que os decía, es una figura muy interesante, porque son figuras que se suelen activar bastante y suelen ser bastante fiables. Bueno, pues al final ha dado sus resultados, ¿no? Fluidra ha tenido unos resultados que ni fu ni fa, pero bueno, siempre son buenos. Como comentábamos este fin de semana, solo para miembros del canal, con esas activaciones que llevaba en sus cuentas de esos 6 millones de euros extra, gracias a la buena gestión en mantener la optimización de los recursos, que ya hablábamos hace un año y pico de ello, pues ya podemos estar hablando de un ahorro equivalente a unos 100 millones de euros en los siguientes 3 años, lo cual es una auténtica pasada, ¿no? Bueno, pues estas figuras se activa y nos ha dado pues un ataque muy interesante desde hace 3 días, que tiene pinta, es muy probable que vaya a atacar los 25 euros con 25, que es más o menos donde está el 138.2 de Fibonacci. Y a partir de ahí, ¿qué va a suceder? Pues ni idea, es que no tengo ni idea. Puede ser que rebote, se vaya hacia abajo, vuelva a atacar otra vez al 100%, es decir, los 21,5. ¿Quién sabe? Eso no lo sabe nadie. Pero lo que sí sé, que ahora mismo tiene una alta probabilidad de ir a por los 25,25. Y más como lo está haciendo. Lo único que no me gusta es esta tremenda separación con la media de 20 sesiones. Y es que ha sido un movimiento muy exagerado con este gap alcista tan tremendo, sin unas noticias suculentas por el medio. Bueno, pues es un poquito desagradable de ver, pero tiene muchas probabilidades de ir a atacar el 25,25, como comentábamos estos días de atrás. Lo que ocurre que, desde mi punto de vista, tenía que haber sido una subida más moderada, es decir, estos niveles teníamos que haberlos visitado, ojalá, allá por mediados, finales de este verano del 2024, que hubiese sido bastante más lógica esa subida. Entonces ahí ya podríamos decir que es una subida sentada, con sus pequeñas correcciones, muy interesante, pero por ahora es una subida chapucera, muy chapucera, pero que muy interesante. Grupo San José. Bueno, pues ya tocaba una pequeña corrección después de tantísimo movimiento alcista, totalmente descabellado, descarado. Aquí, vamos, no hace falta ser un genio para darse cuenta que esto está muy inflado, muy inflado. De todas formas, me ha asustado esta mañana comprobando el volumen de negociación, el movimiento de cuentas, o sea, el movimiento de precios y demás, viendo que, bueno, pues es el día que más volumen va a tener de los últimos 10, 12 días, lo cual es muy interesante, con una corrección que por ahora está respetando bastante bien, y el movimiento el posicionamiento de las compras y las ventas me parece un movimiento muy interesante, porque al principio me ha asustado porque las bajadas con volumen, bueno, pues suelen ser el principal paso a una caída más potente. Pero cuando he visto el posicionamiento, donde he visto que las compras eran las que se estaban posicionando hacia arriba, es decir, yo me explico. Tenemos las posiciones de venta y las posiciones de compra. Teníamos unas posiciones de venta en torno a 4,62 de unas 100, 150, 200 acciones y unas compras de 1.700 acciones en torno a 4,57. Eso hacía que el precio fuese oscilando entre 4,57 y 4,62. Pum, iba oscilando. Hasta que en un momento determinado se ejecuta una venta y las compras se movieron de 4,57 a 4,59. Y además, en vez de 1.700 acciones, había 1.900 acciones. Esos movimientos hacia arriba, con el precio subiendo, no suele ser movimiento de gente asustadiza, ¿vale? No suele ser de movimiento de gente asustadiza, sino todo lo contrario, de cierto interés, ¿vale? Es decir, parece como si no estuviesen encontrando suficientes ventas. A ver, voy a explicarlo más pausado. Imaginaros ahora que yo soy una mano fuerte y quiero comprar acciones de Grupo San José, por el motivo que sea.
¿vale? Por el motivo que sea, porque tengo información privilegiada sobre el Madrid Nuevo Norte, lo que vosotros queráis. Si yo no encuentro suficiente número de personas que me quieran vender sus acciones, ¿qué tengo que hacer? Asustar. Con una buena corrección, seguro que estos niveles hay muchísima gente que ha entrado hace mucho tiempo, hace un par, 2, 3, 4 años, y que quieran vender. Pero no se deciden, porque claro, con esta subida, pues lógicamente no se decidirán. Pues bueno, vamos a asustarlos un poquito. Y con estos movimientos así repentinos de baja y con mucho volumen, bueno, pues lo que hago es animar a la gente a que ponga esas posiciones, esas acciones, que las pongan a la venta. Y me da igual un poquito el precio. Y luego esos movimientos repentinos de compra, pues son muy interesantes. Puedo estar equivocado, por supuesto que sí, pero bueno, ahí está. Y además justo en la presentación de resultados, con un dividendo muy cerquita, bueno, a lo mejor nos sorprende los resultados que presenta. ¿Quién sabe? ¿Eh? También es cierto que nos pueden estar engañando una vez más, como voy a hablar ahora de Farmamar, que puede ser. Todo puede ser. Y como nadie sabe lo que va a suceder, ni lo que está sucediendo, nadie lo sabe, más que ellos, bueno, pues por siempre lo que digo, hay que tener siempre el dinero bien protegido. A la más mínima duda, vender. Proteger beneficio, que ya va a tiempo de volver a entrar, sin ninguna duda. Y Solaria. ¿Qué me decís de Solaria? Lleva 3 días con un técnico bien bonito, ¿eh? Fijaros lo que estamos hablando. Acordados de estos gap antiguos, fijaros lo que tengo que ampliar para verlo. Ahí. En las últimas 3 sesiones, donde os decía, bueno, es que ha superado el gap del medio y ahora va por el gap de 11,60. Bueno, pues ¿cómo será la cosa? Que se para justo, oye, el 14 de mayo. ¡Pam! Ahí se ha parado, el martes. ¡Pum! Ahí se paró. Ya está. En el 14,60. No podía ser otro. Tenía que ser el gap. Luego al día siguiente abre con muchísima fuerza y muchísimo interés. Va como una máquina. Y no hay manera. Retroceso. Y encima cierra en rojo. Y hoy, bueno, pues se levanta con muchas ganas. Y empieza a subir. Choca con la parte superior del gap. Y vuelve otra vez a corregir. Bueno, pues muy interesante. Una resistencia. Acordaros que antes era ligero soporte. Gap que había que cerrar con antigüedad. Y bueno, pues ahora es una pequeña resistencia. Lo normal en este punto, fijaros que todavía la media de 20 sesiones no ha cruzado a la de 50, habiendo subido ya más de un 20%, y esto significa que hay un castigo brutal, porque una acción que te suba un 20% y que no se cruce la media de 20 sesiones con la de 50 es muy raro de ver, pero que muy raro. Y eso es porque hay un castigo excesivo, ¿verdad? Un castigo muy grande. ¿Eso también donde se ve para los nuevos del canal? Pues venga, que las velas no son capaces de tocar la media de 20 sesiones, excepto en un par de ocasiones. Eso también es rarísimo. Eso significa que hay alguien dándole cera. Mucha cera. Pum, pum, pum. Va por ella. Y si va por ella, quiere decir que la quiere comprar muy barata. Y hasta que no llega a sus precios objetivos, porque acordaos que una mano fuerte no es como nosotros, que aprieta un botón y compra 1000 acciones y se acabó. No, tiene que comprar millones de acciones. Y no puede comprarlas de golpe porque entonces modificaría muchísimo el precio. No habría suficientes acciones. Tampoco las puede comprar el mismo día, porque si lo hace el mismo día, el precio se dispara y desde que compra la primera a la última, la está comprando al triple de cara. Así que lo normal es, le meto caña, compro unas pocas acciones y empiezo a tirar el precio, me las empiezo a vender a mí mismo, me vendo y me compro mis mismas acciones cada vez más baratas, y si hay alguien que posiciona, por ejemplo, en 15 euros, pues yo las vendo a 14,90. ¿Que la gente la baja a 14,90? Pues yo la bajo a 14,80. ¿Que la gente se queda en 14,90? Me compro mis propias acciones a 14,80 y las pongo a 14,70. Y así van tirando la acción. Hasta que llega un momento que hay tantas acciones a la venta que las voy comprando poquito a poco sin hacer ruido, y lo normal es la excusa de los gap. Profecía autocumplida que hablábamos el otro día. ¡Pum! Me hincho a comprar. Fijaros el volumen. Solo esta parte de aquí, de volumen. Prácticamente cuadruplica el volumen anterior. Y ya de esta zona de aquí quintuplica y sextuplica el volumen normal. Y bueno, pues se para en un gap y ahora a rebotar. La fuerza de rebote ha sido tan grande que la media de 20 sesiones no tocó la de 50. Ha chocado contra un gap. Y hombre, me puedo equivocar, lógicamente. Pero lo normal es que aquí haya un rebote. Vuelvo otra vez a este gap
10,50 y luego a partir de aquí pues ya veremos, ¿no? Puede estar un par de semanas aquí dándose golpes y luego subir. Perdón. O quizás haya un pequeño rebote y luego otra vez tendencia alcista. Es un movimiento en V muy interesante. Bueno, en V de un niño de 3 años, ¿vale? Una V minúscula, la vamos a dejar en una V minúscula. Muy interesante y que, bueno, pues es lo que estábamos hablando ya hace, no sé, mes y medio, 2 meses. Parece ser que hay una especie de intercambio de carteras, es decir, vamos a pasar de los bancos, vamos a pasar a las renovables, algo así, que comentamos hace tiempo, y que, bueno, parece que estamos llegando ya, bueno, pues al inicio del final de este ciclo bajista. Parece. Vamos a esperar unas cuantas semanas a ver cómo se mueve Solaria. Está muy interesante. Y Farmamar, bueno, me gusta mucho que la gente se alegre y que haga comentarios positivos y demás, pero estamos a 36 euros por acción, ¿vale? Para algunos que han comprado a 30, a 28, a 26, pues me parece estupendo y maravilloso, gana mucho dinero, pero la verdad que los que la llevamos desde hace muchísimo tiempo viéndola, esto es la enésima jugarreta antes de la junta de accionistas, ¿vale? Los que no la conozcáis, esta acción, pues cuando estaba en el IBEX, cuando iba la junta del IBEX se juntaba, nunca mejor dicho, para decidir qué acción tenía que salir del IBEX, pues mágicamente, pues Farmamar empezaba a tener más volumen de negociación, que es uno de los criterios para echar a una empresa del IBEX, y pues iba subiendo el precio mágicamente, se iba subiendo el precio de ella sola. No sé quién quería comprar porque no había ninguna noticia. Pues se iba moviendo sola. Que venía una junta de accionistas, oye, pues que la acción subía mágicamente también, ¿vale? Y el volumen no se disparaba, alguien compraba, lógicamente. Yo, si fuese el presidente de esta empresa y tuviese que hacer una junta de accionistas, también estaría un poquito acojonado y diría, voy a empezar a subir un poquito el precio, no vaya a ser que me tiren tomates. Así que, lo dicho, esto de aquí. ¿Hay noticias? No. ¿Se esperan noticias para dentro de una semana? No. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues otro movimiento como este, pues otro más. Un ataque a la media de 200 sesiones sin muchísimo sentido. Que hemos visto, permitidme que resete el gráfico. Aquí está. Que hemos visto como hemos visto millones. Incluso hemos visto cosas raras, como por ejemplo el día que la echaron del IBEX, pues mágicamente apareció otra información relevante diciendo que habían cobrado 10 euros de nuestro socio L'Oréal, si no recuerdo mal, estoy utilizando las neuronas, así que cuidado que igual me estoy equivocando. Pero fue el día de la expulsión del IBEX, casualidad de la vida. ¿Lo podían haber presentado 2 días antes o 2 días después? No, pues fue la misma tarde. Oye, que te echo del IBEX. Anda, pues mira, pues tengo aquí otra información relevante que he presentado a mis accionistas. Vaya, qué casualidad, macho. Se me había olvidado presentarla antes. Bueno, pues son estas cosillas que estamos acostumbrados a ver. Sigo pensando lo mismo, ¿vale? Teníamos un ciclo alcista en este caso, bastante inflado también. Luego tuvimos un retroceso y este retroceso nos llevó por debajo del 100%. Y la teoría dice que no es normal no tocar el 138.2 tanto para arriba como por abajo. En este caso se paró en 26,16 y lo normal es que se hubiese parado en 24,75. No es normal. Y a partir de ahí, rebote, alejándonos de la media de 20 sesiones y sin tocarla. Una vez más, que es muy normal aquí en Farmamar que nos alejemos de la media de 20 sesiones y no tocarla. Además, anuncio una recompra de acciones para quitarme, no llega ni al 1% del capital social. Bueno, pues sí, se tiene que notar, pero tampoco tanto como para disparar el precio de 26 a 36. ¿Vale? Son 10 euros por acción, sí, es un 40% de subida, un 30 y muchos por ciento. Mira, lo calculo. Cogemos el 36, dividimos entre 26 y nos da un 38%. 38% de subida por comprar menos del 1% del capital social de la empresa, estos precios, lo dudo mucho, ¿vale? No son tantos millones de euros. Y bueno, pues no haber tocado el 24,74 a priori parece una buena noticia, pero no lo es porque no va acompañado ni de fundamentales ni de noticias.
y eso deja siempre mucho que desear. Una inflada más de precio, no sé dónde va a terminar, ojalá termine por encima de este máximo y luego el mínimo se quede por encima de este de aquí, sería buena noticia, pero yo ya no sé qué esperar. Esto, me temo, es mi opinión y solo mi opinión. Esto es una inflada de precio antes de la junta de accionistas para quedar un poquito guay. Y ya está. Porque si se presenta la junta de accionistas con un mínimo equivalente a noviembre del 2019, es decir, por ejemplo, en 21 euros, ahí vuelan tomates. Seguro que vuelan tomates. Aunque también estamos en España, ¿eh? Y en España nos dan bofetadas por todos lados y no nos movemos. Así que podría ser que estoy exagerando un poquito con lo de los tomates. Pero bueno, es mejor hacer una junta de accionistas con 36-38 euros por acción que no con 21. Eso es así. Y eso pasa en muchos sitios, ¿eh? Y aquí, bueno, pues no somos mejores que nadie. Así que toca otro chaparrón que aguantar. Ya veremos. Esperamos noticias de China primero. Y bueno, cuando las veamos, pues nos las creemos. Mientras tanto, a esperar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle un like que me hacéis un gran favor. Un saludo a todos y pasad buena tarde. Chao.